Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de introducción ambiental. En la semana pasada le estuve explicando el tema de los parámetros de la calidad del agua. ¿Cuáles son esos parámetros físicos, químicos y biológicos que determinan si el agua es apta para consumo humano o el agua es potable? Vimos que cada uno difiere porque cada uno tiene las características son diferentes en cada parámetro. Bien, voy a tomar en cuenta la participación del día de hoy. Voy a tomarla en cuenta. Así que el que desea participar solamente me interviene y me dice el nombre y ustedes pueden intervenir en las preguntas que yo voy a hacer. Antes de empezar a clase, yo le escribí en el grupo que la plataforma de nuevo la abrí hoy y mañana. Para todo aquel estudiante que no ha podido, por X y Y motivo, subir los trabajos, las asignaciones a la plataforma, va a estar abierta esos 2 días, sábado y domingo. Así que traten de enviar las asignaciones pendientes. Está habilitada de la asignación número 4 hacia adelante. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver lo que es las consecuencias de la contaminación del agua en la salud humana. Acuérdense que el agua es el líquido principal que necesitan los seres vivos. Entonces, hay consecuencias en la cual juega un papel muy importante el agua. A ver, de los que están presentes en la sala, ¿cuáles creen ustedes que son esas consecuencias de la contaminación del agua que inciden en la salud humana? Le dije que voy a tomar en cuenta la participación del día de hoy. Profesor, no veo imágenes. No, no he presentado nada, estoy haciendo una pregunta. Repítalo. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del agua en la salud humana? Hace daño para el sistema digestivo y causa enfermedades. Ok. ¿Quién más? Provoca una escasez de agua, por lo tanto no hay para todos. ¿Quién más? Ana, te estás quedando atrás. Bien. La contaminación del agua es uno de los problemas que más afecta a la salud humana. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 502,000 muertes por diarrea al año. Imagínense eso a nivel mundial, que mueran 502,000 personas al año, lo que representa un porcentaje de la población, debido a que el agua que tomemos, el agua potable, esté contaminada. Por eso que en la semana pasada yo les estaba diciendo a ustedes que hay unos parámetros físicos, químicos y biológicos que nosotros debemos cumplir para que el agua que sea apta para consumo humano. Cuando el agua no es apta para consumo humano, el agua está contaminada, entonces vamos a padecer todas estas enfermedades que provocan el intestino o que provocan el sistema digestivo. Vamos con la primera enfermedad que provoca la contaminación del agua, la tifoidea. Es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más comúnmente por una bacteria llamada Salmonella typhi. La Salmonella typhi se propaga a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas. Si usted come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo, viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre entonces viajan a los nódulos linfáticos,
la vesícula, el hígado, el vaso y otras partes del cuerpo. Imagínense esta bacteria que no solamente afecta el sistema digestivo, no solamente afecta a los intestinos o algún órgano del sistema digestivo, afecta a otras partes del cuerpo. Cuando la bacteria entra al torrente sanguíneo, es allí donde se vuelve un problema para la salud humana. Es allí entonces cuando las personas empiezan a padecer los síntomas que provocan este tipo de bacterias. Entonces, esta bacteria usted la va a encontrar en agua contaminada. No es que solamente usted la va a encontrar en el agua, ahí dice que también se puede ingerir a través de los alimentos contaminados o cualquier bebida contaminada. Por eso que es importante que ustedes no van a saber si el agua o lo que ustedes están tomando, comiendo, bebiendo, esté contaminado. Para poder determinar de que eso esté contaminado, usted tendrá que hacerle entonces llevarlo a un laboratorio, las muestras, para ver si esas muestras están totalmente contaminadas. Por eso que lo importante cuando en una ciudad el agua potable sea agua para consumo humano. Cuando el agua potable es contaminada, entonces la población va a padecer entonces todas estas enfermedades que vamos a ir viendo una por una. Y es importante que ustedes conozcan todos esos síntomas, lo que provoca este tipo de microorganismos, en este caso las bacterias, en la salud de las personas. Ustedes podrán decir, bueno, yo me contamino, yo puedo ir al médico y me pueden dar medicamentos. Sí, sí le pueden dar medicamentos, pero usted no sabe qué daño irreversible puede este tipo de bacteria ocasionar en algunos órganos de su sistema. Entonces, por eso lo más importante es prevenir que padecer este tipo de situación en la cual no estamos exentos en cualquier momento. Usted sabe que nosotros dependemos de nuestras autoridades de que nos digan, bueno, esta agua es potable, porque ya se le han hecho las pruebas y esta agua se puede tomar, pero en realidad nosotros no sabemos si puede ser cierto o falso, ¿no? ¿Y cómo nosotros determinamos a través de las pruebas en un laboratorio si esa agua potable es apta para consumo humano? Lo otro padecimiento, otra enfermedad se llama la paratifoidea, casi que es lo mismo que la tifoidea, solamente que aquí es otra especie de bacterias del tipo de salmonela. Esa se llama entonces la salmonela paratípica, que así se llama la bacteria. Y también este tipo de salmonela también puede contaminar o la pueden tener varios animales, puede ser reservorio de animales, no solamente de las personas, sino de los animales. Por eso que usted no puede tener un sistema de conexión de agua potable en la cual también los animales tengan el acceso para tomar directamente de un sistema. ¿Por qué? Porque puede que también ese animal tenga un reservorio de un tipo de microorganismo que se puede contaminar, se puede contagiar también a los seres humanos. Otras enfermedades más comúnmente nosotros le llamamos la disentería. Cuando hablamos de disentería, las personas de una vez se viene a la mente que estamos hablando de las diarreas. Pero esta diarrea es ocasionada por algún microorganismo. Esto no ocurre simple y sencillo, así de la nada. Y siempre, por lo general, se da porque hay un tipo de contaminación, ya sea de agua, de alguna bebida que usted está tomando o algún alimento que usted está ingiriendo. La disentería es una infección de los intestinos que causa el pasaje de las taburetes sangrientos mezclado con moco. Es causada por las bacterias tales como Shigella o por parásitos tales como Antamoeba. Esta forma se llama disentería basilar o shigellosis o disentería amébica respectivamente. Y todas al final, este tipo de bacterias y protozoos, porque de repente hay protozoos también, van a llegar entonces ¿a dónde? Al intestino delgado
¿Y por qué van a parar al intestino delgado? Porque acuérdense que cuando usted dieron el sistema digestivo, en el sistema digestivo, de una vez le van a dar que donde los nutrientes pasan al torrente sanguíneo es a través de los intestinos delgados. Entonces es ahí cuando las bacterias pasan al torrente sanguíneo y esto entonces van a contaminar cualquier órgano que usted tenga en el cuerpo. Parece que la sangre viaja a todas partes del cuerpo. Entonces por eso que es en los intestinos delgados donde ocurre esa filtración de esos nutrientes, como también se van a filtrar entonces algunos microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces estos se vuelven para el ser humano un malestar que provoca entonces cualquier causa o síntomas. Entonces este tipo de bacterias como la Shigella también viajan al torrente sanguíneo. Pero ¿por qué nosotros estamos apuestos a cualquier tipo de bacterias? Porque estas están presentes, ¿dónde? En el agua contaminada. Están presentes en el agua contaminada. Yo les decía que para determinar si el agua es potable o no es potable, lo único que podemos ver no es solamente el olor, sabor o color. Hay que hacerles unas diferentes pruebas a esa agua para ver si esa agua no tiene ningún elemento, microorganismo biológico que pueda afectar la salud del ser humano. Le decía también la semana pasada que uno de los microorganismos que se utiliza para medir la calidad del agua potable es la E. coli, pero no es la única, no es la única. Hay mucho más bacterias que provocan cualquier tipo de enfermedad en el ser humano. Y estas enfermedades pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. Otro tipo de contaminación de agua es el cólera. El cólera es una infección bacteriana del intestino delgado que ocasiona una gran cantidad de diarrea acuosa. Se dan cuenta que todo pasa en el intestino delgado. Ya les expliqué por qué en el intestino delgado. El cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria secreta una toxina que causa un aumento de la cantidad de agua que liberan las células que recubren los intestinos. Este aumento del agua produce diarrea intensa. Las personas desarrollan la infección por comer o beber agua o alimentos que contengan la bacteria del cólera. Entonces, estas están presentes por lo general en agua contaminada. ¿Por qué siempre se desatan? Ustedes dirán, han escuchado por ahí noticias que se han desatado epidemias del cólera. Porque esta bacteria es muy contagiosa. Si una persona tiene cólera en un lugar y de repente contamina cualquier tipo de cuerpos de agua en la cual nosotros tengamos acceso o alimento, entonces todas las personas se van a contagiar con esa bacteria. Por eso les decía que en Haití en el 2010, después del terremoto, hubo una epidemia de cólera. Como las personas quedaron al aire libre, empezaron a hacer sus necesidades o desechar todas las excretas dentro de los cuerpos de agua. Entonces las personas, como en ese momento hubo un terremoto y todos los sistemas de salud habían colapsado hasta el de agua potable, las personas tomaban agua cruda de un río. Y resulta que, y ahí se fueron contagiando poco a poco con el cólera. Porque el agua donde tenían, como tomaban agua cruda, y entonces todas las demás se contagiaron con el tipo de bacteria. Por eso que el cólera es una de las enfermedades que más contagiosas hay en el ambiente. Y ustedes ven allí, esa es la bacteria que está allí, tiene unas pequeñas ramificaciones, esto se llama flagelo. Es donde ellas se adhieren a las paredes del intestino para poder ellas estar entonces alimentándose de todos los nutrientes que las personas van consumiendo. Entonces al final ocasiona una gran diarrea y las personas pueden morir.
Acuérdense que el cólera, como cualquier otro tipo de infección bacteriana, puede producir la muerte si no se trata. Y muchas personas murieron en Haití producto del contagio de la epidemia del cólera. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Apagado. Entonces, este tipo de microorganismos, cuando entra en contacto con la cédula del intestino delgado, entonces pasan a torrente sanguíneo. Como pueden viajar a todas partes del cuerpo, pueden afectar cualquier órgano de la persona. Entonces, cuando eso llega, hay algunos tipos de parásitos que llegan al cerebro. Yo no sé si ustedes han escuchado de la ameba come cerebro. Bueno, este tipo de ameba viajan al cerebro y, ¿verdad? Y va infectando el cerebro de las personas mueren. No hace mucho estaba viendo un artículo en donde un estudiante recién graduado de la universidad se fue por uno de los países de allá de Asia y por hacer estos, ahora que hay nuevos retos que hay en las redes, por hacer eso, se comió un caracol crudo, sin saber que el caracol es uno de los reservorios de este tipo de amebas. Resulta que la persona o el muchacho nada más tenían 22, 23 años, recién graduado de la universidad, se infectó con la ameba come cerebro. Y él empezó entonces con unos dolores de cabeza intensos, jamás pensó que era el parásito, y al final, cuando empezaron a hacerle una radiografía, se dieron cuenta que la ameba ya le había invadido la mayor parte del cerebro. Entonces, claro, que la trataron a tiempo y la persona que quedó paralítica para toda la vida. No habla, no escucha, no se puede mover a causa de un parásito. Entonces, es lo importante que nosotros debemos cuidar nuestra salud humana, porque no sabemos que lo que vayamos a consumir sea apto para el ser humano. Pero cualquiera persona podría decir, cualquiera persona, no significa que tenga estudio para decir que yo no puedo comerme un ser vivo así no más, sin cocinarlo. Estamos expuestos a que este tipo de ser vivo, no sabemos qué tipo de bacteria o qué tipo de microorganismo pueda tener ese ser vivo que nos puede entonces nosotros puede introducirlo a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es bien importante hacer esos retos que yo pienso que son unos retos que al final pueden llevar hasta la muerte. Bien, no solamente son estos tipos de enfermedades que ustedes van a encontrar en el cuerpo de agua. Tenemos la mebiasis, la esquitomiasis, la giardiasis, la parasitosis intestinal. La mebiasis, ustedes ven la imagen esa que está abajo, que parece como una manito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentáculos, esa es la ameba, ese es el parásito que produce la enfermedad amebiasis. Es un parásito que se aloja también, un parásito que va directamente a los intestinos. Y esa sí se adhiere a las paredes del intestino y se va a alimentar de todos los nutrientes que usted va adquiriendo. Y este es peor porque esta, como donde se va alimentando, también se va, a partir de los nutrientes, también del tejido suyo. Y por eso es que las personas empiezan a tener diarrea con sangre. Claro, porque como los intestinos están siendo afectados por este tipo de parásitos, lo primero que usted va a desechar es sangre. Entonces, la mebiasis no es una bacteria, es un protozoario. Ya viene acuérdense que dentro del reino, de los 5 reinos que nosotros tenemos, está el reino protista, el reino de lo vegetal, que son de las plantas, animal, de los hongos y de las bacterias, reino monera. Bueno, las bacterias pertenecen al reino monera, como las que vimos hace un rato. Todas esas bacterias pertenecen al reino monera, pero estas que están aquí pertenecen al reino protista, son los protozoarios. Entonces, las amebas
también está presente en aguas contaminadas y alimentos contaminados. Y eso es bien tedioso cuando una persona está contagiada o tiene este tipo de parásito dentro de su cuerpo. Pero ¿cómo lo determina? A través de un examen. Determina que usted tenga ameba. Dentro de las enfermedades intestinales o las enfermedades del sistema digestivo, las bacterias, los protozoarios, como ustedes ven en pantalla, y los virus producen los mismos síntomas, que es diarrea, vómito, diarrea con sangre, etcétera. Producen los mismos síntomas. Por eso que es importante hacerse exámenes específicos para saber qué tipo de parásito tiene usted dentro de sus intestinos que puede ser combatido. Porque los medicamentos para un virus, una bacteria y un protozoario son diferentes. Para los virus, usted tiene que buscar un medicamento antiviral. Para las bacterias, un antimicrobiano. Para los protozoarios es otro tipo de medicamento. Así que es importante determinar qué tipo de microorganismo está afectando la salud suya. Guillermo. Profesor, tengo que salir a hacer algo. Listo. Entonces, por eso es importante que dentro de los cuerpos de agua pueda haber cualquiera de estos tipos de parásitos. Otro de los parásitos se llama la esquistomiasis, que es la enfermedad. Schistosoma es el parásito, es el que ustedes ven que parece un gusano, que está aquí, un gusano como largo, que pareciera que tuviera como una lengua. Bueno, este parásito entra a través de los poros. Ese es peor, porque eso no es por consumir alimentos contaminados, sino que ella entra por los poros. Como las personas están en contacto con agua contaminada, y puede ser que se meta por las piernas. Porque acuérdense que usted tiene poro allí, adentro de la piel. Por ahí entra ese parásito y de una vez va directamente al torrente sanguíneo, y ahí es donde empieza entonces la enfermedad a desarrollarse. Y este parásito está presente también en aguas contaminadas. Y estas aguas contaminadas son las que puede ser que estén dentro de los desechos que son de excretas. La mayoría de estos parásitos son por eso, porque son aguas contaminadas con excretas. Porque acuérdense que hay muchas personas o animales que excretan dentro de los cuerpos de agua, y nosotros entonces podemos adquirir ese microorganismo. Tenemos aquí ya la Giardia. El parásito se llama Giardia lamblia, se llama Giardiasis. Son los dos ojitos que ustedes ven ahí, parece que tiene unos tentáculos y tiene unos ojitos. Bueno, ese parásito también se encuentra en aguas contaminadas, alimentos contaminados. Y esos tentáculos es donde ellas se adhieren, igual que las amebas, se adhieren a las paredes del intestino y produce casi los mismos síntomas que la ameba: diarrea con sangre, vómito, etcétera. Porque ella se está alimentando y de todos los nutrientes que las personas van consumiendo, igual también se va alimentando de la célula del intestino delgado. La giardiasis, que es la enfermedad, entonces se puede determinar a través de un examen de laboratorio, y eso también es un protozoario. Pertenecen al reino protista. Y por último, entonces tenemos la parasitosis intestinal, que es los demás parásitos intestinales que podemos encontrar dentro de consumir alimentos contaminados, también agua contaminada. Porque a veces no sabemos, muchos de los animales tienen parásitos que también el hombre puede adquirir. Y esos parásitos los tienen algunos animales como los perros, los gatos, las vacas, los caballos. Y ellos los podemos estar nosotros bañando en un lugar en donde un caballo o una vaca hizo sus necesidades fisiológicas, y podemos entonces adquirir ese parásito. Eso es lo que nosotros no sabemos. O podemos llegar a un momento en que podemos consumir un poco de agua, de esta agua que está allí, y está totalmente contaminada. Por eso que después vienen lo que se llaman los dolores estomacales
y empiezan entonces esos parásitos a reproducirse dentro de su cuerpo. Cuando el parásito llega al torrente sanguíneo es cuando empieza el verdadero problema, lo que va infectando todos los órganos de su cuerpo. Pero todo esto, todos estos parásitos, todas esas consecuencias que generan este tipo de enfermedades es producto de la contaminación de los cuerpos de agua. Es producto de esto. Los principales contaminantes del agua, mire, no solamente estamos hablando de bacterias y esos protozoarios que vimos hace un ratito, sino que también los contaminantes pueden incluir, aparte de las bacterias, virus y parásitos, pueden ser por fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfato, plástico, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Y estos elementos no siempre tienen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Por eso les decía, claro, que usted cuando ve el agua de color chocolate, el agua ya usted sabe que esa agua no es apta para el consumo humano. Pero hay momentos en que usted va a un río, usted ve el río tan clarito y tan transparente esa agua, usted dice, no, esta agua está buena para consumirla. No nos podemos dejar llevar por eso, porque puede ser que haya cualquier tipo de contaminación allí en esos cuerpos de agua que son invisibles al ojo. O sea, ahí después entonces viene lo que se llaman las consecuencias por consumir este tipo de agua. Y es importante que conocer que todas estas enfermedades que ustedes vieron hace un ratito, al final producen un efecto negativo en la salud pública de las personas. Entonces, allí para poder entonces saber con certeza con qué tipo de parásito o cualquier tipo de microorganismo que tenga en mi cuerpo, yo necesito realizarme diferentes exámenes para determinar el tipo de parásito que ahorita mismo me está afectando la salud. Y parece mentira. Como ustedes vieron, hay 500, 2000, 1000 personas mueren al año. ¿Pero por qué? Porque hay países que no tienen acceso al agua potable. Las personas toman agua cruda de los ríos sin saber que esos ríos están contaminados. Toman agua de las quebradas, igual también están contaminadas. No tienen acceso al agua potable. Los niños son los que más se ven afectados por el consumo de agua que no es potable. Y empieza entonces las enfermedades a afectar la salud de esos niños y producir la muerte. Muchos de los países, la mayoría de esos países que son pobres, no tienen los parámetros físicos, químicos, biológicos para determinar si el agua es potable o no. O no invierten en las necesidades que necesita la población en general. Y muchos de estos países al final no invierten en materia de salud ambiental, en materia de saneamiento ambiental y en calidad ambiental. Todo esto lo tienen que manejar muchos departamentos. Entonces, para yo saber al final el agua que se va a tomar para consumo humano, yo necesito entonces que los departamentos de salud pública hagan los respectivos informes y laboratorios para determinar si el agua puede utilizarse para el consumo humano. Una de las causas más principales de las cuales los cuerpos de agua se contaminen es a través de los desechos fecales. Porque dentro de los desechos fecales encontramos entonces bacterias, virus, parásitos que nos producen enfermedades en nuestro sistema. Y es importante que la calidad de agua o los cuerpos de agua que nosotros tengamos no sea contaminado, porque no sabemos si esa agua al final dónde va a parar. Y es importante conocer qué tipo de agua nosotros estamos consumiendo. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, hasta el momento no. Bien, ahora voy a hacer, como no hubo preguntas por parte de ustedes, ahora yo les voy a preguntar.
¿Qué regiones de Panamá, ahorita mismo no cuentan con agua potable? Que ustedes conozcan. Carlos, que está allí. Y Diga, profesor, escucho. ¿qué regiones ¿Qué de regiones? Panamá no cuentan? Ajá, ustedes conozcan, que no cuenta con agua potable. Regiones. Yo creo que en las tablas, En las tablas. sí. Miren, pónganse a pensar, las áreas comarcales, las áreas de difícil acceso. ¿Usted creen que ellos tengan agua potable por las comunidades que son difíciles de acceso distante, donde no tengan o de dónde van a suministrar esa agua potable? Son las regiones que más se ven afectadas, donde no tienen un saneamiento ambiental. Esas son las regiones de nuestro país que ahorita mismo carecen de esas necesidades. Nosotros estamos bien porque nosotros tenemos acceso al agua potable. Entonces es bueno conocer de su país qué falta hace estos sistemas en la población. Bien, en el taller número 9 van a confeccionar un álbum sobre las consecuencias de la contaminación del agua en la salud humana. ¿Cuáles consecuencias? Las que yo acabo de explicar. Son de la disentería, de la tifoidea, paratifoidea, de la mediasis, yariasis, todas esas enfermedades que es producto de la contaminación del agua y que las interviene negativamente en la salud de las personas. Bien, como no hay preguntas, entonces cerramos las clases del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Va a recordarle, la plataforma sigue abierta hoy y mañana para que envíen los trabajos pendientes. Así que traten de enviar con mayor brevedad los trabajos que ustedes tienen. No nos vamos a ver el próximo